Hoy día tenemos un tema que es la libertad. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esa libertad? El concepto de libertad es muy popular entre la gente. Se le da un valor alto. Pero ¿sabemos lo que realmente significa ser libres? Muchas veces lo relacionamos con el hacer lo que queremos hacer, que decimos es nuestro derecho el tener la libertad de hacer lo que queremos. Pero ¿es eso realmente la libertad de la que nos habla Dios, con la que debemos vivir? Porque si pensamos, en realidad no es que no debemos rendir cuentas a nadie. Si pensamos en la vida que llevamos dentro de la familia, siempre estamos bajo la autoridad y reglas de la casa. Dentro de una comunidad, bajo la autoridad y regulaciones gubernamentales. Lo mismo dentro de un país. Y en cualquier círculo en donde nos movamos, incluyendo la iglesia. Como miembros de una congregación, hay algunas regulaciones que piden que debamos cumplir. Veamos en la Biblia qué es lo que nos dice Romanos 5:12 en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos y Romanos. Romanos 5:12. Mili, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por los pecados. Amén. Sabemos que el pecado, ya hemos visto que el pecado es no llegar a la meta, quedarnos en el camino, estar en falta por eso. Pecado a veces nos suena a cosas grandes solamente, pero es cualquier cosa que no llegue a su meta, que no llegue al punto donde es el blanco. Entonces, nunca vamos a llegar nosotros a Dios, porque nuestra carne está siempre en pecado. Acá nos está diciendo que todos llevamos ese pecado, porque entró por nuestro primer padre, que fue Adán. El pecado que Adán cometió ha sido imputado a nosotros. ¿Qué es imputado? ¿Alguien? Ha sido transferido, ha sido atribuido, ha tomado el lugar de alguien o la responsabilidad de alguien más. Entonces, el pecado de Adán ha sido transferido o atribuido o ha sido arrastrado, ha pasado hacia nosotros como descendientes de Adán. En lo que nos está diciendo el mismo verso 12 que acaba de leer Mili, nos dice, el pecado entró entonces por un hombre, y sabemos que ese hombre fue nuestro padre, el primer hombre, Adán, y que por él también entró la muerte. Y así esta muerte, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, ¿verdad? Entonces, esta muerte también ha sido imputada como castigo para todos, porque aún la descendencia de Adán vamos a recibir la misma pena, el mismo castigo, que es la muerte. Entonces, esto nos está mostrando que la transgresión personal de cada uno no nos va a llevar a la muerte. Ya estamos condenados a la muerte desde antes por Adán. Veamos qué nos dice el verso 15a. La primera parte del verso 15. Kilvio, por favor. Kilvio, bienvenido. Gracias. Pero el don no fue por la transgresión. Porque si la transgresión es que muchos murieron, la gracia de Dios da mucho. Hasta un solo Cristo. Amén.
Entonces, la transgresión que nos muestra que por ese pecado, por esa transgresión o esa falta de uno, mueren muchos. Eso es lo que nos está diciendo. Por esa culpa, por ese pecado, por esa falta de uno, de Adán, es que muchos mueren. ¿Qué quiere decir muchos? ¿Por qué no dice todos? ¿Alguien? Porque si estamos hablando todo humano, todo hombre, está bajo esta condena como descendiente de Adán, está en el pecado, está condenado a muerte. Pero ¿por qué dice muchos? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a haber algunos que no? Bueno, yo les puedo decir no algunos, porque todos somos humanos. Solo uno. Solo uno. ¿Quién es? Jesús. Amén. Entonces por él es que no pueden decir todos. ¿Se dan cuenta? Amén. Gloria a Dios. Eso me lo acaba de enseñar el Señor. ¿Dónde está? Ok, entonces vimos que la pena o la paga del pecado es la muerte. También quiere decir que si todos somos pecadores, todo humano, ¿quiénes fueron los padres de Jesús? Los padres legales acá en la tierra. María y José. Pero también ellos están en la misma categoría de pecadores. Tampoco no están excluidos, porque han sido nacidos de carne, de padre y madre, humanos, de carne. Veamos en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Pasando los salmos a la derecha, 2 libros más, Isaías. Isaías 64 y verso 6. Isaías 64, verso 6. ¿Qué nos dice Nelly, por favor? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Amén. El profeta Isaías está hablando, sabemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y nos está diciendo, pidiendo misericordia a Dios, porque está expresando, o, ¿cómo se dice? Describiendo al humano. ¿Quién es un humano? Sea hombre o sea mujer. No somos otra cosa que unos trapos sucios. Eso, así nos ve Dios. No somos otra cosa que unos trapos impuros, sucios. Y literalmente en hebreo, a lo que se refiere estos trapos sucios, trapos inmundos, impuros, se refiere, antiguamente no habían estos, lo que venden ahora para el mes de las mujeres. Antes usaban trapos. A eso se refiere. A ese nivel. Que cuando los usan son desechables. Y nos compara con tal vez. Ya, es fuerte. Pero es lo que somos. Es lo que somos ante Dios. Por eso es que necesitamos ser limpiados. Limpios por dentro, célula tras célula. Sí, no, gracias. Ahí hay hierba Luisa si quieres. Entonces, esto nos hace que no somos presentables ante Dios. Amén. Vayamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 8 y verso 36. Juan 8, verso 36, hermano Doroteo. Dice así.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos liberta entonces para ser verdaderamente libres? Jesucristo. ¿Cómo nos liberta? ¿Con qué acto? ¿Con qué acción? Un Sacrificio en la cruz, exactamente. La cruz es lo que nos va a hacer a nosotros presentables a Dios. Su sangre nos limpia, nos redime, nos purifica. Entonces el sacrificio tiene un proceso, tiene varias etapas en donde primero somos salvos, después somos justificados. ¿Qué es justificar? Que Él tomó nuestro puesto de la condena. Después somos santificados y ya podemos ser presentados a Dios. Amén. Amén. Entonces, acá estamos viendo que Jesús, verdaderamente necesitamos de Él para ser libres. Y Jesús nos ofrece la libertad. Pero ¿qué libertad? ¿De qué nos libera? En la cruz. Los pecados. Pecado. ¿Qué más? Enfermedades. ¿Cómo? Enfermedades. Enfermedades. ¿Qué más? La libra de la muerte. De la muerte. De la muerte, que es la condena. Amén. Vayamos y lo vamos a encontrar en Romanos, seguimos hacia la derecha, pasamos Hechos, llegamos a ¿De Romanos. qué nos libra Jesús en la cruz? Esa fue la pregunta. Ya, ujú. Romanos 8, 1. Aquí. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. 8:1, ya no estamos condenados. ¿Por qué? Ya somos libres. Cuando en la corte el juez da la sentencia y te dice, no, tú eres culpable, bueno, Jesús ha tomado esa culpabilidad y ahora nosotros somos libres. Entonces, ¿libres de qué? De esa condena hacia la muerte. ¿Y qué nos dice el verso 2? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Ok. En otra versión, Lucho, ¿qué tienes en el verso 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aquí nos está diciendo tres partes. Primero nos está hablando que nos ha librado de la ley, nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Amén. Entonces, cuando Jesucristo nos da esa libertad, ¿qué nos está diciendo? No, al librarnos de la muerte ya no tenemos más esa condena, podemos salir libres. Cuando nos ha librado del pecado es porque nos ha limpiado, ya no somos impuros, ya podemos presentarnos limpios ante Dios. ¿Puedo decir algo? Sí. Que me llama la atención el verso 1 de ustedes yo, de Romanos 8:1, Ujú. que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ujú. Lo que me llama la atención dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ujú. Es decir, que hay una distinción, esa distinción es bien importante, Así es. porque así es que podemos andar Así es. conforme al Espíritu. Ajá. Maki no leyó la segunda parte porque esta parte se supone que es un inserto de, creo que es entre el 3 o el 4, que a la hora de la transcripción lo han alterado, del verso 4. Pero sí, de todas maneras está dentro del mismo capítulo, dentro del concepto. Sí. Entonces, obviamente, todo aquel que está dentro de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la cruz.
La cruz, el sacrificio de la cruz es lo que nos va a posicionar, el Espíritu nos posiciona en otro estado, que es de libertad, de no condenación, de ya no muerte, sino de vida, ya no de pecado, sino de pureza, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estamos viendo de qué nos libera realmente Jesucristo, de estos tres puntos principales: ley, pecado y muerte. Ahora, veamos en Romanos, en el mismo libro de Romanos, el capítulo 5. Retrocedamos unos capítulos, capítulo 5 y verso 9. ¿Qué nos dice el verso 9? Mili, por favor. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También nos está diciendo que vamos a ser salvos ¿de qué? Ahí, ¿De la ira de quién? Dios. Amén. Y la ira de Dios, ¿cómo se manifiesta? Por el pecado que tenemos, por esos trapos sucios que somos. ¿Cómo se manifestó? Dando la condena de la muerte. Amén. Entonces acá nos está diciendo, que eso fue 9, ¿no? Que ya no tenemos esa ira de Dios contra nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Porque hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir? Que Jesús dio la razón, el por qué nosotros debemos ser libres. Él dice, esta persona está en mí, está creyendo y aceptando mi sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque hemos visto en Romanos 8 que leímos, aquel que está, perdón, para aquel que está en Cristo Jesús, ya no hay más condena. Aquel que está en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando uno viene a los pies de la cruz, ¿qué ocurre? Cuando tú aceptas que la cruz ha sido el medio por el que Jesucristo nos abre el camino de regreso a Dios. Entonces somos salvos. Al ser salvo, somos justificados. Pero espérate, se me fue al ser salvos, entonces estamos ya no viviendo por nosotros, porque somos salvos por Él, no por nuestro propio esfuerzo, no porque hagamos algo nosotros, sino por su sacrificio. Entonces aquí estamos bautizados en Cristo. Ojo lo que estoy diciendo. Estamos salvos, que quiere decir cuando realmente creemos en la cruz y tenemos esa presencia de la cruz en nuestro actuar diario, en nuestra vida diaria, somos bautizados en Cristo. Estamos dentro, porque ¿qué es el bautismo? Es sumergirse en algo. Entonces estamos sumergidos en Cristo. No he dicho bautizados en el Espíritu Santo, por eso digo, ojo de lo que estoy diciendo. Es bautizados en Cristo. Eso es el primer paso de cuando somos salvos realmente. Amén. Amén. Veamos en Corintios, segunda de Corintios, y vamos a hablar un poquito sobre las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabemos que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, pero especialmente a los Corintios y a los Gálatas, él está corrigiendo ciertas actitudes, cierta manera de vivir, cierta manera de pensar de ellos, porque aparentemente no estaban bien entendidas y estaban ellos regresando a ciertas prácticas o a prácticas paganas o combinadas. Bueno, estas cartas son aplicables a nosotros hoy en día, no solo por lo que lo leemos y aprendemos de ellas, sino porque hay situaciones que hoy en día también las vivimos, como el llevarse bien con el resto de la gente.
cómo hacer en ciertas situaciones de discusión, de enojo, de chismes, etc. Entonces, aquí nos habla directamente que no debemos andar en chismes, ojo, Ajá, que no debemos juzgar a la otra persona, cómo debemos encarar situaciones de conflicto, etc. Bueno, todo esto es aplicable y para nosotros hoy en día, y también, por supuesto, está escrito que podemos ver diferentes áreas. En el caso de los corintios, sabemos que ellos habían venido del paganismo y todavía muchos de ellos estaban conservando ciertas tradiciones, ciertas costumbres y mezclándola con las enseñanzas de Pablo. Veamos qué nos dice en 2 Corintios 1, 2 Corintios 1 y verso 12 y 13. ¿A quién le toca leer? Nelly. Nelly. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Amén. Pablo les está pidiendo a esta gente que revisen sus enseñanzas, lo que él les ha enseñado. Estúdialas para que las entiendas y una vez que las entiendes, las puedes aplicar a tu vida. Y es exactamente lo que tenemos que hacer hoy en día. Revisemos la palabra, revisemos los estudios de la palabra, a qué se refiere ciertas cosas, ciertas expresiones, para poderlas entender. Y si la entendemos, la hacemos nuestra y la podemos aplicar a nuestra vida. Pablo, en esta segunda epístola a los Corintios, les dice de que hubiera querido ir a presentarse personalmente, pero hubieron otras cosas que se presentaron en el camino y que le impidieron esa llegada. ¿Qué nos dice en el verso 19 y 20? Silvio, por favor. Timoteo, Silas y yo le anunciamos el mensaje de Jesucristo y el Hijo de Dios. Y Jesucristo nos decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. ¿Qué es eso? 19 y 20. Segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 19 y 20. Porque el Hijo de Dios. En otra versión también, porque tenía la versión de TLA. Ah, ok. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. El 20 también. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ok. Pablo les está diciendo entonces que todas las enseñanzas, el tiempo que ha pasado escribiéndoles y cuando estaba con ellos les enseñaba, entonces, ¿qué han aprendido ellos de esas enseñanzas? ¿Qué están haciendo? Lo que les haya dicho o enseñado no ha salido de él, no ha sido frugal, no ha sido de su carne, no ha sido de su intelecto, de su conocimiento, ha sido inspiración divina, sabemos. ¿Por qué? Porque dice al final del 19, no ha sido sí o no, sino sí en él. ¿En quién? En Jesús, en Jesucristo. Y el 20 nos dice, porque las promesas de Dios
son el sí y el amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando él decía algo, la estaba diciendo con la inspiración divina, no personal, y que por eso no debían tomarlo a la ligera, que las enseñanzas son cosas profundas, que el Espíritu es lo que le ha revelado. Pablo les explica a los corintios: ustedes han llegado donde están y están donde están, no por mí, no porque yo haya estado encima de ustedes presionándolos, no porque haya estado encima de ustedes forzándolos o atrás de ustedes enseñándoles constantemente a que cambien cosas. Porque ellos, acuérdense, como les decía, lo pagano que eran, lo carnal que eran, aún siendo así, podían gozar de la libertad que nos da la cruz. Y eso se aplica a lo nuestro hoy en día. Muchas veces juzgamos: mira este borracho, mira este que no habla palabras sino groseras, mira que hace así, que hace así. Pero no sabemos el corazón. Sin embargo, sabemos que Dios solo ve el corazón, no lo de afuera. Entonces, a eso es lo que se refiere Pablo aquí. Que aún siendo carnales, que aún estando en falta, porque por la naturaleza pecaminosa que tenemos, la naturaleza de la carne, mientras estemos en esta carne, vamos a seguir cayendo siempre en pecado. Pero gracias a la cruz, gracias a Jesucristo, entonces tenemos todavía esa redención, porque nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora Pablo les está diciendo: no importa que seas carnal, Dios aún te ofrece esa libertad. ¿Y cuál es la libertad real? De no ir más a la muerte, porque la redención se da en alma y en espíritu, no en cuerpo. Tu alma y el espíritu va a estar en esa vida eterna de gozo, paz, junto a Dios. El cuerpo luego va a tener esa transformación gloriosa, pero por ahora va a dormir hasta que llegue el momento. Entonces todos podemos gozar de esa libertad que Cristo nos ofrece. Pero lamentablemente hoy en día también, lo mismo que en aquella época de Corintios, lo que Pablo está hablando, los cristianos no entienden lo que es vivir bajo la libertad que nos da la cruz en esta época de la gracia. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El Espíritu venía, se posaba sobre la persona, el profeta o quien sea, para actuar y que ocurra el mensaje de Dios, lo que Dios quería que hiciera. Pero después se iba. Hoy día tenemos el Espíritu Santo que entra a nuestros corazones. Mora en nuestro corazón. Mora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué antes no podía penetrar el corazón? Ahora sí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos dejó Dios. Es por un acto. Es por un acto. Antes no penetraba, no podía, ni siquiera intentaba entrar al corazón de un humano. Pero ahora sí. La muerte de Cristo. La cruz. Por el sacrificio que él hizo. Amén. La cruz, exactamente. La cruz es lo que hace ese cambio. Abre el corazón nuestro, porque ya vimos que Él nos ha limpiado del pecado, nos ha libertado de la muerte, del pecado y de la ley. Entonces ya no tenemos el pecado en nosotros, quiere decir que ya puede morar en nuestro corazón. Dios no puede habitar donde hay pecado, nos dice la palabra. Nuestro corazón ha sido purificado, ha sido justificado
y ha sido limpio. Entonces ahora sí ya puede entrar el Espíritu y recibimos nosotros esa experiencia de su poder. Y todo por fe. Amén. Entonces, que cuando el Espíritu pues, venía entonces antes de la muerte de Cristo, en ciertas personas, no entraba en el corazón de la persona. No, nos dice el Antiguo Testamento que venía y se posaba. Ok, pero la diferencia es que antes se postaba y ahora está morando en nosotros. Así es. Y Ok. después de posarse, se iba otra vez. Ok. Ahora es diferente porque ahora sí está adentro. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos ya limpios. Yep. Got it. Amén. Entonces, vayamos a Gálatas, estamos en Corintios, seguimos a la derecha. Gálatas 5 y verso 1. ¿Y qué es lo que nos dice? Hermano Doroteo. 5:1. 5:1. Ajá. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Amén. Pablo, tal como estabas diciéndoles a los corintios y a los gálatas, le está diciendo, ¿quién quiere regresar a la esclavitud siendo libres? ¿Quién quiere regresar a eso? Nadie. El yugo de la esclavitud aquí se refiere a la religión, al legalismo, que representa ¿qué? La ley. Entonces, a ese yugo es lo que se refiere. Antes de la cruz, solo había ley. Tenían que cumplir con los sacrificios para complacer a Dios. Tenían que hacer cosas. Tenían que cumplir con los mandamientos, con los 613 estatutos, etc. Hoy, por la gracia, no tenemos que hacer eso. Y vamos a verlo. Porque hoy en día, ¿por qué decimos que los cristianos no están entendiendo exactamente la libertad que significa en Cristo Jesús? Porque no dejan atrás todas esas enseñanzas de legalismo, de religión. Es difícil para alguien que ha venido caminando por muchos años en eso, que tienes que hacer esto, lo otro. Por ejemplo, ayuno. El que ayunes. El que ores, el que asistas a tu iglesia, a la iglesia, el que leas la Biblia, etcétera, etcétera. Nada de eso te ayuda para cambiar tu posición ante Dios. Nada de eso. O que sirvas en un ministerio, que seas pastor, que ganes almas, lo que sea. Que ganes almas, que prediques la palabra, lo que hagas. Nada te ayuda. Por eso no se van a abrir las puertas del cielo para ti. Solo por la cruz. Es lo único que abre las puertas del cielo. Entonces, el hacer las cosas, que es lo que siempre nos han enseñado desde siempre, por años y por muchas otras generaciones anteriores, estamos viendo que eso es la ley, es regresar a la ley, y no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nosotros nos tratamos de poner el yugo y esa esclavitud por nosotros mismos. Pero tenemos que pensar, lo que hagas o lo que pienses que quieras hacer, no va a modificar nada en ti. Pero acá Pablo nos está diciendo, mantente firmes ¿en qué? En esa libertad que nos da Jesucristo. Mantente firme. ¿Cómo? ¿Cómo te mantienes firme? No salgas, no te caigas, no cambies, no dejes que cambie tu doctrina, no dejes que tu fe se desaparezca, no cambies. Mantente firme en lo que estás aprendiendo de la cruz.
La cruz es todo. La cruz es todo y nada más que la fe en la cruz para poder nosotros llegar a ser salvos. Entonces, justo en la mañana estaba hablando con Lucho sobre esto y le digo, ahora entiendo, y recién me acuerdo, pero no sé dónde está ese verso, cuando le dicen a Jesús Jesús le habla a su gente diciéndole, muchos van a decir, Señor, yo liberté demonios en tu nombre, sané enfermos en tu nombre, hice esto, hice lo otro en tu nombre. Y Jesús va a decir, aléjate de mí porque no te conozco. ¿Por qué? Pero hoy día he entendido ese pasaje. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no ha sido la cruz. Cuando hacemos, y sabemos la palabra nos reitera diciendo, en su nombre hay poder. En las palabras dadas, escritas por Dios, y las pronunciamos, hay vida y poder. Entonces, ¿por qué hay sanidades? Hay sanidades porque estamos actuando bajo esa promesa. Y Dios es fiel a sus promesas. Estamos hablando en el nombre de Jesucristo, estamos hablando la palabra escrita de Dios mismo con vida y poder. Obviamente hay sanidades y hay cambios en la atmósfera y hay cambios en diferentes áreas. Pero ¿por qué entonces Jesús nos va a decir no te conozco aun cuando haya ocurrido eso? Con tus manos, con tu boca, con tus palabras. Porque tu mente, tu enfoque, los ojos, donde los tienes, no ha sido la cruz. Ha sido la palabra. Ha sido el hecho de ver el resultado de ese poder del Espíritu Santo. Pero no ha sido el enfoque del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el enfoque grande que tenemos que tener. ¿Cómo nos mantenemos? Vayamos al verso 18 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, verso 18. ¿Y a quién le tocaba leer? Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando el Espíritu nos guía. Él nos liberta por la cruz de la ley. Ya no tenemos la obligación de cumplirla, porque Él ya la cumplió en la cruz. Todas las leyes están cumplidas, ninguna quedó fuera. Porque si hubiera quedado fuera, no pudiéramos estar nosotros libres. No pudiéramos estar fuera del pecado. Amén. Entonces, tenemos que dejarnos llevar por lo que el Espíritu nos indica, por lo que Él nos guía, por lo que Él nos habla. En el verso 4 del mismo capítulo 5, ¿qué nos dice Lucho? De Cristo os delegasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ok, de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir? Te desligaste, te separaste. ¿Por qué? ¿En qué momento te separas de Cristo? ¿Qué quiere decir? Te separas de la cruz cuando ¿Quieres cumplir la ley? Cuando quieres cumplir la ley, cuando regresas a la ley, cuando regresas a la religión, regresas al legalismo, regresas al hacer cosas pensando que al hacer o servir o lo que sea, estás complaciendo a Dios o estás acercándote a Dios. ¿Puedo leer esta versión? Sí. Dice, pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Amén. Estamos cayendo de su gracia. Entonces ya no vamos a podernos subir al tren cuando venga el rapto, ya no vamos a perder el rapto. Porque el rapto, por eso
dice solamente son unos cuantos. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fueron solo 8 personas, de muchos en el mundo. Solo 8 fueron salvos. Entonces decimos, ¿por qué? Si el Señor es misericordioso y estamos aprendiendo su palabra, estamos tratando de seguirlo. Ojo, estamos aprendiendo su palabra, pero no todos enseñan la manera de cómo enfocarse. No todos te guían en ese camino. Entonces aprendemos por el hambre que tenemos y que queremos ser salvos. Pero tenemos que ver a quién escuchamos, tenemos que leer, entrar, como dicen las escrituras, escudriñarlas. El Espíritu nos va a guiar. Y todo ocurre solo por el acto del sacrificio en la cruz. Amén. ¿Dónde estábamos? Gálatas 5, 13, 14 toca. 13, 14. ¿A quién le toca leer? Lucho. No, Lucho ya leer, ¿no? Ok, mire. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Entonces nos está diciendo, tenemos la libertad, sí. Por eso decía, aún en nuestra carnalidad, aún en nuestros pecados, seguimos bajo la gracia de Dios. Él nos sigue amando, Él nos sigue perdonando, porque en la cruz nos perdonó. Pero el tener el perdón de la gracia no significa tener licencia de pecar a propósito, de actuar mal, adrede. Entonces, por eso dice, no le des ocasión a tu carne, controla tu carne. Porque si estamos aprendiendo la palabra, ya sabemos qué camino debemos caminar, por dónde debemos guiarnos y qué hacer y qué no hacer. Toda religión tiene una base de superstición. Y esto pensémoslo. Toda religión tiene base de superstición. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué es la superstición? Si haces una cosa, te va a pasar la otra. ¿Qué es de diferente en la religión? Si te pones, como decíamos, a leer más de la Biblia, a estudiar, a orar más horas todo el día, estás pensando que Dios te va a escuchar. Es superstición, porque como dijimos, no hay cambios. No hay cambios si tu enfoque no estás enfocado en la cruz. Gálatas 3, y ya para terminar. Gálatas 3, 1 al 3. Nelly, por favor. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les aplicó con tanta claridad como si los hubiese visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Amén. Eso es básicamente regresar a la ley. Por tus propios esfuerzos estás tratando de alcanzar a Dios y eso no va a haber ningún cambio. Por eso decía, no cambies tus pensamientos, no te dejes influenciar, no pierdas tu fe. ¿Y qué nos dice el verso 5, Kilvio? Aquel pues que usa el Espíritu que hace maravillas entre nosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Amén. Vemos que todo lo que es relacionado con Jesucristo en el Nuevo Testamento, todo lo relacionado con los cristianos, se mueve solo por fe. Amén. 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 Y eso es todo lo que tenemos hoy.